Hola a todas amigas, bienvenidas una vez más a Podcast Proyecto Íntimo y estamos continuando con nuestra serie de procesos. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que también nos ha confrontado, yo creo que a todas, siguiendo con esta línea de proceso, que es cómo enfrentar mi proceso, cómo enfrentar el proceso. Y traemos como que 3 herramientas claves o 3 armas poderosas para que nosotras podamos enfrentar o afrontar y pasar este proceso, que es la paciencia, el gozo y la fe. Es como te escuchaba, decía, como puedas, pero pasa el proceso. Ajá. Ahora sí que como pasa. No, pero sí desde la paciencia, desde el gozo y desde la fe, ¿no? Uh-huh. Y saben, ahorita vivimos en una era, o en la actualidad, donde todo lo queremos para allá. Todo es inmediato. Y es que todo lo queremos y lo tenemos. Y lo tenemos para allá. Tristemente. Pedí esto en Amazon y ya quiero que me llegue. O ya me llegó. Me llega mañana. ¿No? Y andamos como que buscando así, ¿cuál es el proveedor que lo manda en 24 horas? Porque no estamos siendo acostumbrados a esperar para nada. O sea, todo lo tenemos. Y eso que a nuestra generación no le tocó tan de lleno, ¿no? Pero a las generaciones que vienen... O sea, la mentalidad de qué paciencia los niños, qué paciencia van a tener cuando toma aquí está el iPad y ve lo que tú quieras y ya lo puedes tener, o mamá quiero esto y de inmediato antes íbamos a la biblioteca, ¿no? Mínimo. Mínimo. Sí, los papás querían lidiar en el deporte o algo, pues, o sea. Exacto. Entonces, ahorita es la época donde de inmediato lo quiero para allá, para ayer, y todo lo obtenemos, como dices tú, rapidísimo. Entonces, ¿dónde queda esta parte de la paciencia, esperar? ¿Dónde queda? O sea, y bueno, yo quiero hablar un poquito del proceso, precisamente esta palabrita mágica y poderosa que es la paciencia. La paciencia es una virtud y es una virtud de las más hermosas. ¿Qué es la paciencia? Yo encontré por ahí una definición que me gustó mucho porque viene así como que trae muchas palabras claves que dice, implica la paciencia, constancia, perseverancia y dominio propio. Es una actitud que nos lleva al ser humano a soportar cualquier contratiempo y dificultades con fortaleza, templanza y firmeza. O sea, me digo yo, no, pues no tengo nada de paciencia. Reprobada la paciencia, ¿no? De todos. Reprobada, y yo creí que tenía paciencia. Ajá. Es bien loco porque por mi trabajo, pues, ustedes saben que bordo, ¿no? Bordo. O enseño a las alumnas a bordar. Y todo el mundo me ve y me dice, ay, tú tienes mucha paciencia, ¿verdad? Porque tú tienes mucha paciencia. No. Y yo de que, híjole, si supieran. O sea, sí puedo tener paciencia para ciertas cosas, pero ya en lo práctico, en mi vida práctica... No, pues, o sea, si hablo de fortaleza, templanza y firmeza con los contratiempos, no, pues estoy reprobada, como dices tú. Estoy trabajando en ello. Sí, es que la paciencia es esencial para todos, pues, o sea, más que una... Yo le pondría a la paciencia que es una disciplina, o sea, que es aprender a esperar, aprender a confiar, aprender a pasar por cualquier proceso, ahora sí, pues, o sea, por cualquier proceso, incluso un proceso muy corto, muy tonto, una fila del banco, un semáforo, una conversación con tu esposo, con tu amigo, o sea, en conversaciones realmente me he dado cuenta que la gente pierde la paciencia. ¿Y oigan, ustedes no escuchan los audios en por dos? O sea, cosas tan simples como que decían. Exacto, ajá. O sea, que al final son 5 segundos, 10 segundos por 4 más. Si hubiera, o sea, pues, ajá, y me vale si no le entiende, pero ya quiero que se calle. Ajá, me acabo de rápido, ¿no? Esta semana. Se los cuento. No, es que fui literal, ¿no? Y queda ahorita hablando de la paciencia. Fui al banco y nunca voy a ese banco precisamente porque siempre tienen muy mal servicio. No voy a decir qué banco es para no quemar. Pero fui a ese banco porque era el que me quedaba más cerca y andaba bien apurada, hablando de paciencia.
Y dije, bueno, pues voy a llegar porque ya estoy aquí, que no sé qué. Mi error. En cuanto llegué, vi que nada más había 2 cajas y había mucha gente. Dije, me voy a ir. Pero algo me hizo quedarme. O sea, en vez de salir de ahí, correr y buscar, algo me hizo quedarme. Bueno, me quedé. Entonces me dieron a mí mi boletito, mi turno. Y resulta, o sea, que empezaba a pasar toda la gente la atendieron. Entonces ya será en un Santander. No. Si te dan tu boletito, tratando de descifrar. No voy a decir. Entonces, yo que, ¿por qué está pasando toda la gente y yo cuándo? O sea, ¿yo cuándo voy? ¿Y qué haces tú en ese momento? ¿Esperas o te levantas a preguntar? ¿Qué harían ustedes? Espero pacientemente. ¿Esperas pacientemente? Yo, la neta, me siento, soy bien barra. O sea, también cuando hay fila en el Costco, digo, ¿dónde hay más fila para el celular? No, pues yo así que es mi papel de señora. Qué vergüenza, pero Ya tienes sueño. Yo yo en mi papel de señora enfadosa, de esos de que, ay, ya viene la señora, ¿no? Todos los del banco. Yo que le dije a la muchacha que me dio el boleto y todo. Nomás explícame por qué yo no he pasado si ya pasó toda la gente. Pues se me hacía raro, ¿no? De que todos los que ya venían y llegaron mucho antes que yo ya pasaron. Ay, es que tu boletito, como no eres cliente de nosotros, te di un boletito que tarda un poquito más, ¿no? Y yo que, ¿cómo que no soy cliente? Sí soy tu cliente. Y yo, no, pero es que ese boletito, es que tú nunca me preguntaste, le dije en la entrada si era o no era tu cliente. Bueno, el punto es que yo histérica y de que ya quiero que me atiendan y que no sé qué. Entonces la muchacha de la caja así como que ya pásala, pues pásala, ¿no? Y digo, aquí yo reprobada en la paciencia porque me enojé y literal a la señora la puse no sé qué tantas cosas y luego a la cajera también de que yo sé que no es tu culpa, pero entonces... Me da risa trabajando nosotros. El contraste cuando me dicen, Leti, tú eres súper paciente. Y yo que no. Ajá, yo sé, lo reconozco. Yo no soy paciente. O sea, no. Perdón, Dios. Cámbiame, señor. Sí, Dios sigue trabajando en nosotros hasta que la obra esté completa. No. Pero yo creo que todos, o sea, creo que, o sea, la paciencia, o sea, así como lo decías hace rato, hoy en día todo lo tenemos más rápido, todo lo tenemos al alcance, ¿ya? Y a veces es el saber que esperar por ese placer inmediato y decir, no, o sea, Dios tiene algo más, o sea, Dios tiene un tiempo, ¿no? Y son perfectos, o sea, sus tiempos, o sea, es perfecto. Pero sí, creo que, porque a veces los procesos tardan, ¿no? Tardan, o sea, para nosotros, porque al final Dios no tiene prisa. O sea, Dios ve las cosas desde y para la eternidad. O sea, nosotros somos los que queremos las cosas rápido. Y creo que Dios está más interesado en que nuestro carácter sea como Él, en tener una estabilidad y una fortaleza, que en que sea rápido. Sí, O sea, yo realmente eso es siempre lo comento con mi esposo, con mis amigos, o sea, que veo que siempre van como que viendo ahí al año 1000, ¿no? Ajá. Es que ya hay que hacer esto, y hay que inscribirnos a esta carrera, y hay que lograr esto, y hay que poner este negocio, y ahora hay que hacer esto para ganar más dinero, y tener la inversión, y hacer, y comprar, y vender, Y yo neta, siempre les pregunto a todos de que, o sea, estás planeando la vida como si te quedara un año de vida, pues. O sea, como si te fueras a morir mañana, pues. Siento que planeamos la vida así como que quede todo ya, porque si no me voy a morir mañana. O sea, planeamos para allá y para tener el éxito mañana y que el otro año yo ya cumpla todas mis metas, pues. Y la verdad que ahí sí yo me he puesto a pensar que qué aburrida sería la vida si todo lo obtuviéramos ya. ¿Qué habría que lograr? O sea, ¿qué habría que lograr? ¿Qué habría que mejorar? Si no tuviera que esperar para nada las cosas, o sea, si no tuviera que esperar para tener un negocio exitoso, para tener un matrimonio sólido, para tener un cristianismo fuerte, porque en la misma palabra y pues en el mismo cristianismo es donde tenemos que vivir esa paciencia, de la paciencia de permanecer en Cristo. O sea, de permanecer de una y otra vez, volver a agarrar la Biblia, volver a ponerte de rodillas, volver a mandarle el mensaje a esa amiga enfadosa que nunca te pela, porque tienes que reflejar a Cristo, pues, ¿no? O sea, seguir orando por la gente, seguir orando por las mismas cosas. Entonces, creo que aplica para todo, pero más en nuestra vida cristiana el permanecer en ese cristianismo en el que nosotros podemos ser luz realmente y que no va a ser perfecto de la noche a la mañana, pues, ¿no? Y creo que hace no recuerdo si fue en uno de los primeros episodios del podcast o fue una plática entre nosotras, o sea, cuando hablábamos de si nosotros hubiéramos visto cuando Jesús se nos hubiera tocado, ¿no? En ese entonces, pero ¿cómo caminaba él? O sea, creo que una vez lo platicábamos, o sea, ¿a qué velocidad caminaba Jesús? O sea, Jesús no tenía prisa, pues, o sea, en esa tranquilidad. Ajá, o sea, y
Y hace unos días estaba escuchando una analogía, ¿no? De un grupo de personas que va a una expedición a ayudar a mucha gente y de repente unos africanos estaban ayudándole a este misionero. Y de repente los demás paran y él voltea y así como que se cansaron ya. Y ya, no, pues solamente nosotros caminamos más despacio que nuestra alma. Entonces, estamos caminando más rápido que nuestra alma. Solamente estamos esperando, ¿no? Que nos vuelva a encontrar. Y creo que muchas veces así, el vivir tan a prisa, el querer que todo sea rápido, que el proceso pase rápido, pues a veces que solamente necesitamos parar y guardar silencio, o sea, detenernos un momento, ¿no? Sí. Y creo que en los procesos, creo que por qué tardan para nosotros, ¿no? O sea, por qué tardan los procesos, porque hay muchas cosas que en el proceso tenemos que desaprender, o sea, hay creencias que tenemos que desaprender, hay patrones que tenemos que desaprender y bueno, pues es paulatino, ¿no? Es ese cambio. Yo creo que nos asustaría si de repente cambiara, o sea, algo pasara tan rápido, ¿no? Y pues bueno, somos de lento aprendizaje también a veces. Sí. Ajá. Sí. Y también, bueno, hay procesos que implican sanar heridas. ¿Y cuánto tiempo tarda en sanar una herida? Jackie. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar una ¿Las de herida? mis pies por correr o qué? ¿Por qué me ves a mí? Es que por lo general las Ajá. heridas toman su tiempo en Bastante, sanar, bastante muchísimo. tiempo. Entonces, Incluso las heridas, lesiones, fracturas, todo. O sea, puedes tener una herida o una lesión que te dio en la pantorrilla, en el músculo que tú quieras, y lo sanas, pero sabes, al tiempo, si no lo cuidas 2 años después, te puede aparecer y te puede aparecer peor en donde mismo. Y dices tú, donde Sí, me yo- dolía hace 1000 Ajá. años. Ah, bueno, es que el proceso de recuperación nunca estuvo concretado, pues. exacto. O sea, el proceso de recuperación lo Me aceleré. aceleraste, Ajá. te sentiste bien, en mi caso, volviste a correr y no esperaste, o sea, no tuviste reposo suficiente, pues. O sea, no paraste, no hiciste una pausa. Entonces, si nuestro mismo cuerpo, que es la máquina más inteligente de todos los tiempos, o sea, si nuestro mismo cuerpo nos marca la pauta del descanso, de parar, como tú dices, o sea, de, no voy a parar porque, pues, no estoy cansada, pero no me quiero cansar, pues, ¿sabes? O sea, no es tampoco como ay, soy floja. No se trata de eso, se trata de tomarte el tiempo para reflexionar, para pensar, y sobre todo para estar consciente de que estás pasando por un proceso. Y ahora tomemos esas heridas y llevémoslo a las heridas del alma. O sea, que no son físicas meramente, pero están en nuestra alma, en lo sentimental. Yo hace muchos años pasé por un proceso, pues yo creo que fue de los primeros procesos donde Dios me hizo tocar fondo. Y yo recuerdo que le decía, lo único que yo le pedía a Dios en ese proceso era, Dios, ya sáname. O sea, era lo único que le decía. No era así como que todo mejore, que las cosas estén bien el día de mañana. O sea, era, Dios, lo único que te pido es que ya me sanes. O sea, ya no quiero sentirme así, ya no quiero tener esta carga, ya no quiero recordar y que me duela. O sea, ya sáname. Y esta herida, yo te puedo decir que tardó casi 6 años, casi 6 años, en sanar. O sea, era una herida que cuando yo decía, ya estoy bien, pácatelas, volvía a salir. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me vuelve a incomodar esto? Porque volvía a salir y quería decir que todavía había algo que no había sanado. Y si yo me acelero y vuelvo a hacer las cosas, pues claro que me voy a tropezar porque esa herida no ha sanado y necesita tener, como dices tú, me vuelve a doler donde mismo, porque no dejé que esta herida sanar en ese proceso. Exacto. O no, sabes que también mucha gente no sana porque lo veo pues en mi familia, ¿no? En tu mamá, tu abuelo, esas personas, tíos, en esa gente que no tuvo una educación psicológica, ni un apoyo psicológico, ni un apoyo, y a lo mejor no psicológico, sino que de alguien, de un apoyo externo. ¿Por qué? Porque no te dan herramientas para saber cómo curarte, pues. ¿Cómo curarte? O sea, es como decir, ay, me quebré el hombro, pues ya sabes qué hacer, o sea, ve con un especialista, ve con alguien que te cure, que te ponga ahí una venda, no sé, que te revise, de radiografía, no sé, lo que quieras, ¿no? Pero si no tienes esas personas que te puedan ayudar a cómo sanar, a cómo llevar tu proceso, nunca vas a sanar. Y hay gente herida que tiene 70, 80, 90 años, que si le platicas de algo, le preguntas por alguien,
y se pone a llorar, pues. No que esté mal llorar por alguien, sino que llorar con dolor y con no te he superado. Es algo más. Pues creo que hace poco lo hablábamos, ¿no? De que decíamos de las separaciones o de los tíos o de los abuelos o de las personas, nuestros padres, que nos contaban cosas y cosas que según ellos ya habían sanado y que nos la contaban con rencor. O que todavía se enojaban cuando hablabas de esa persona. Sí. O no sé, del tío, del primo, de quien sea. O sea, hablas de algo con ellos y sabes que el tema se pone grueso y dices tú... Ay, para que toque el no tema. Ajá. O dices tú, oye, no, o sea, no lo has superado, pues, ¿no? Sí, así es. Sí, y bueno, yo creo que en medio del proceso, a veces creo que es importante y recordarle a nuestra alma, o sea, nosotros decirnos que en medio de, o sea, aunque no veamos, aunque sintamos que Dios está en silencio, en todo momento creer que Él está haciendo algo, o sea, que Dios está obrando en nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver. Y algo importante, y que creo que en el siguiente episodio debemos de tocar ese tema, hablar sobre cómo lo importante que es esto que dices, o sea, quiero saber, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? Hay cosas que Dios tiene un tiempo y este proceso requiere tiempo, Dios va a ser en el momento que Él quiera, pero también, o sea, ¿qué me corresponde a mí? O sea, ¿qué me corresponde trabajar en mis emociones? ¿Qué me corresponde sanar a mí, no? Yo recuerdo en este proceso, hubo un momento en el que Dios me confrontó, porque yo no la estaba pasando bien en uno de los procesos que yo he tenido, pero recuerdo muy bien escuchar la voz de Dios, no audible, pero fue muy claro y fue muy preciso, en donde me dijo, es válido, o sea, yo lo sentí así, o sea, es válido lo que estás sintiendo, o sea, Dios conoce nuestras emociones, conoce lo que estamos viviendo, o sea, aun cuando nosotros ni siquiera lo hablemos, pero en ese momento fue tan claro el mensaje, esfuérzate y sé valiente. O sea, ¿qué me correspondía hacer a mí en ese momento? Sabiendo que Él está en control y que en su tiempo iban a suceder, o sea, eso que yo necesitaba en ese momento. Pero esta parte de decir, ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este momento? Y el rendirnos ante Dios, el decir, está bien, Señor, ya nomás sáname, ¿no? O sea, como lo decías ahorita. ¿Qué te cuesta? Ajá, es una espera, pero la espera no es una espera pasiva, o sea, sino que en esa espera, en este proceso, accionamos, oramos, o sea, busco estar en gozo. Bueno, lo tomo porque ya nos fue dado, o sea, ese gozo ya nos fue dado. Del proceso que vivieron los discípulos una vez que Jesús fue crucificado en 3 días, ¿no? Como un proceso resumido de la resurrección de Cristo. Y, por ejemplo, lo puedo adaptar como que cada día es una etapa en nuestras vidas de este proceso o de los procesos en general. Por ejemplo, el viernes, el primer día, que había muerte, pues Jesús murió, ya conocemos la historia, fue crucificado. Y yo trato de imaginarme y me hacía la pregunta de cómo, o sea, si yo hubiera estado ahí, ¿cómo se sentirían los discípulos en ese momento? O sea, ¿cómo se pudieron haber llegado a sentir a la torre? O sea, Jesús murió, la fuente de mi esperanza, la fuente de lo que yo creía, o sea, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Ajá. ¿Qué está pasando? O sea, me quitaron a mi maestro, me quitaron a mi amigo, me quitaron a Jesús, pues, o sea, bien sacados de onda, o sea, me imagino como que entre una especie de tristeza, de dolor, de frustración, de confusión, enojo, porque de era su fe. confusión, ajá. Como el todopoderoso, el Hijo de Dios que yo conocí, que me fue revelado a mí, se murió. ¿Qué? O sea, Exacto, o sea, algo que no tiene sentido, ¿no? anoche estábamos cenando con él, o sea, Ajá. ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento se nos fue arrebatado? Y yo siento este viernes como esa parte del proceso donde, ¿en qué momento me arrebataron esa esperanza? Como decías ahorita, no hay esperanza, o sea, me siento como eso, o sea, no hay esperanza. A mí háblame de esperanza, háblame de fe, háblame de gozo, porque ese viernes para nuestra vida yo siento que es eso como la falta de esperanza, o sea, es el momento donde en nuestro proceso
todo se terminó. Como ese punto donde, a la torre, o sea, ¿qué está pasando? Pues ya. Nos tambalea, donde hay un caos y nos empezamos a tambalear. Y después llega el sábado. El sábado es, bueno, yo lo puse así como este sentimiento, no sé si les ha pasado, creo que sí, donde sentimos que Dios nos da la espalda. Como que, Dios, ¿dónde estás? O sea, Dios, ¿por qué no vienes a mi rescate? O Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? O Dios, ¿por qué no estás aquí, no estás obrando? ¿Por qué guardas tanto silencio? ¿Por qué les ha pasado? Claro, Sí. que no ves a Dios en nada, pues. Que no ves a Dios en nada y empiezas como a cuestionarlo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no volteas a verme? O sea, mis oraciones no pasan del techo. Ajá. O sea, no pasan, no las escuchas. Todo el día estoy llorando y clamando a ti, pero ¿por qué no me escuchas? Entonces, siento que ese puede ser nuestro sábado, ¿no? Donde creemos que Dios se olvidó de nosotras. Y en nuestra naturaleza humana, vamos a pasar por un sábado. O sea, en nuestra naturaleza humana van a llegar estos cuestionamientos donde creemos que Dios realmente se olvidó de nosotras. No somos perfectos. Ahorita bueno, en el episodio pasado lo comentábamos de somos humanos. O sea, somos humanos y estos sentimientos así vienen a nosotros y van a venir, o sea, no. Claro, y con Dios es válido, o sea, podernos acercar y tal cual así decir, bueno, yo lo he hecho, no sé ustedes, pero, sí, o sea, tal cual, o sea, siento esto, siento que no me escuchas, o sea, siento que mis oraciones no pasan de aquí, y en esos momentos en los que yo he vivido de esa manera, yo sé que sería en contra de Dios mismo no escucharme. O sea, no es real, pues, o sea, ni siquiera es por mí, o sea, es porque sería ir en contra de lo que es ser, ilógico, o sea, claro. sería ilógico, ¿no? Sí. O como esa parte donde yo me siento así, pero no son los atributos de Dios no escucharme. O sea, por supuesto que Él es omnipresente, omnisciente, o sea, claro que me escucha, ¿no? Pero sí, esta parte humana, y hay una frase de Marcus Witt que dice: cuando no veas la mano de Dios, o sea, confía en su corazón, o sea, cuando no lo veas, confía, o sea, en su bondad, en lo que es Él, o sea, en sus atributos, ¿no? Y pues cómo viene a veces que necesitamos esa fe, pues por el oír, o sea, el oír la palabra. Fíjate que mi mamá y yo pasamos por un proceso así bien feo, pues sí feo, porque fue un proceso en el que ella y yo estábamos de acuerdo, en el que íbamos a tomarnos, digo, lo voy a compartir porque pues está súper adecuado, ¿no? Nos íbamos a tomar 3 semanas, hacer 3 semanas de ayuno, 3 semanas de ayuno, no así de que ayuno de que no va a comer nada, ¿no? Sino que del desayuno y así hacer ayuno de Daniel, etcétera. Bueno, nos pusimos ahí nuestros Acuerdos, limitantes y acuerdos, ¿no? Y vamos a hablar por esto y esto en específico y pues lo vamos a ayunar y lo vamos a poner en manos de Dios y no te puedo decir cuántos de esos 21 días yo no estaba segura de que Dios iba a responder. No te puedo decir que todos los 21 días yo estaba segura, y mi mamá también, de que este milagro que le estábamos pidiendo se iba a resolver. Y pues, no. O sea, sorpresa, ¿no? Se acabaron los 21 días, pasó un mes, hay que seguir teniendo fe, mi amor, y no sé qué, mi mamá. Y yo, sí, claro, sí, ya está resuelto, o sea, ya está resuelto, ya Jesús está con nosotros de nuestro lado, ya resucitó, ¿sabes? O sea, como poniéndolo en ese contexto, ¿no? Y no. O sea, han pasado años y eso nunca pasó. Y te puedo decir que cuando ella y yo platicamos, porque literalmente ese tema lo enterramos, como que no pasó nada, lo enterramos, nunca volvimos a hablar del tema, hasta mucho después que tocamos el tema de, sí, ¿te acuerdas cuando oramos por esto y no sé qué? Pero en realidad, ¿sabes que yo nunca, ni ella, no lo vi en ella que hubiéramos dicho, Dios, ¿por qué no me contestaste, no me respondiste? O sea, nunca fue, simplemente lo dejamos el tema. ¿Sabes qué, Dios? Yo me acuerdo que una vez le dije, ¿sabes qué, Dios? Que sea tu voluntad. No lo que yo te pido, que sea tu voluntad. Así como tú la quieres y como tú la tienes planeada. Entonces, sí fue de mucho dolor para mí y decepción que nunca se hubiera, o sea, que nunca hubiera, que algo en lo que yo estaba tan segura, ¿no? Que nunca hubiera pasado esa oración, o sea, que nunca hubiera pasado el techo, por así decirlo, ¿no? Pero yo realmente en esos 21 días
te puedo decir que conocí a Dios como nunca antes en la vida. Entonces, ¿cómo te digo? Mi oración ahora, después de unos años, yo dije, Dios, es que tú no contestaste eso que yo quería, pero tú me diste. Cuando yo me acerqué a ti, tú me diste lo que yo más necesitaba. Así es, su presencia. No me diste lo que yo te estaba pidiendo. Lo que necesitaba. Tú me diste lo que yo necesitaba para poder pasar ese desierto. Esos 40 años. Y poder tener paz Poder sabiendo tener la que fe, eso no iba a o sea, suceder. de ahí nacieron tantas cosas en mí, o sea, literalmente que la paciencia, como dices, o sea, los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, todo eso, como te digo, siento yo, o sea, da risa, pero realmente me hizo invencible. O sea, cualquier cosita que pasaba era como que, no pasa nada, no pasa nada. Es como que yo voy a seguir amando a Dios, pues, ¿sabes? Y sí fue algo triste porque, pues, realmente mis hermanos estaban enterados y lo habíamos platicado con ellos y íbamos a orar por esto y no sé qué, y ellos estaban como que sí, pidiéndole a Dios que se resolviera. Entonces, pues, ellos sí se alejaron de Dios. O sea, ellos sí se alejaron de Dios desde aquella fecha, pues, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo yo entiendo el proceso desde la perspectiva de Dios, pues? Entonces, yo no estoy peleándome por lo que yo quiero y por lo que yo le pedí. Yo estoy tomando lo que Él me está dando cuando yo estoy más cerca de Él. Sí, y fíjate, o sea, qué bonito porque tú tenías esa fe, o sea, firme, Sí, o sea, esa fe de que iba a que te lo suceder, o sea, firmaba esa fe, donde sea. ajá, Ajá. y es que eso es la fe, o sea, la fe Sí. es locura, o sea, Ajá. es el creer, o sea, que va a suceder, pero o sea, qué bonito cuando que no sucede, por ejemplo, que eso no llega a suceder, pero esa misma fe de locura, o sea, que creíamos que, digo, porque me ha pasado, o sea, yo recuerdo un tema en específico, o sea, una fe, o sea, que pues sí me decían loca, ¿no? Y yo, pues sí, es que la fe es eso, o sea, la Sí, fe es eso, exacto, y era una sí. certeza, así como lo dice la palabra, o sea, de eso va a ser. Pero esa misma fe, si no es, me lleva a entender también y a creer y a confiar y a aceptar, o sea, que la voluntad de Dios es perfecta. Claro. Y que si no sucedió es porque es lo que tenía que ser. Y pues Pero que el realmente proceso me acercó. Sí. O sea, el proceso aumentó mi Siempre fe. pedimos por o sea, como te digo, siempre nuestra oración y ese momento de ayuno también fue pedirle a Dios algo que iba a aliviar nuestro dolor. Siempre le pedimos a Dios la pildorita de el painkiller, haz de cuenta. O sea, de ahí me di cuenta yo también que Dios, pues es que te estoy pidiendo, pues sí, lo que me va a quitar mi dolor. Y paso por otro proceso y vuelvo a lo mismo. Y paso por otro proceso y vuelvo a pedir lo mismo. Entonces yo decía, Dios, a ver, lo que te estoy pidiendo siempre son soluciones a mi dolor del momento. O sea, a yo sentirme bien. Y no se trata de eso, pues. No se trata de ya me resolvió, ya estoy feliz, ya. Viva Dios. O sea, sí te amo, ¿me entiendes? O sea, no funciona de esa manera, pues. Y Dios siempre termina diciéndonos, hey, tranquila, o sea, tu dolor, yo voy a hacer que tu dolor tenga un sentido. Porque a veces no lo podemos ver de esa manera, pero ya, ahora mirando en retrospectiva, mi dolor tenía un sentido. O sea, Sí. en ese momento no lo entendí, en ese momento no lo logré comprender, pero ahora lo entiendo. Cómo Dios usa nuestro dolor para acercarnos una y otra vez a Él. Sí. Y... no di. Ahorita lo comparto. Bueno, ok. Y volviendo al tema de los días, el sábado sería ese momento donde tocamos fondo y sí o sí aprendemos a confiar en Dios y a someternos a su voluntad. Y encontraba una definición de someternos que dice, forzado o convencido a obedecer y seguir la voluntad del otro. Y yo esta pregunta es, ¿cómo quieres vivir tu sábado? ¿Forzado o convencido? Y yo me la preguntaba a mí, o sea, ¿cómo quiero vivir yo mi proceso? ¿Forzada o convencida? Pues claro que quiero vivir mi proceso convencida. ¿Y convencida en qué? En que Dios resucitó, en que Dios me dio la victoria, en que, como dices tú, ya está, o sea, ya está ahí. Yo estoy del lado de quien me dio la victoria, hay esperanza, y junto a que Dios resucita mis sueños y otra vez, mis anhelos, mi fe, todo lo que yo creí perdido, o sea, Él me lo va a volver a dar. ¿Cuándo? No sé, pero Él me lo va a volver a dar. Y este convencimiento, al fin de cuentas, recae en la fe, que era lo que decías tú.
Al fin de cuentas, todo recae en la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo quiero pasar mi proceso convencida en lo que no se ve, en esa certeza de lo que estoy esperando, no forzada. Sí. Quiero pasarlo convencida. Sí, y bueno, al final sabemos que hay momentos en los que nos podemos sentir desanimados. Sí, pues, somos humanos. Pero yo les quiero compartir lo que le dijo Dios a Habacuc cuando él se deprimió porque pensaba que Dios no estaba actuando con suficiente rapidez, y Dios le dijo: las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente, lentamente, con tranquilidad, pero con certeza. Se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si te parece muy lento, no te desesperes, porque las cosas van a ocurrir. Ten paciencia, porque eso no va a ser en un día, pero va a ocurrir. O sea, los propósitos de Dios prevalecen, o sea, y ahí está. Y recordar, o sea, que cada una de las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ah, qué bonito. Sí. Qué bonito. Y sí, totalmente. Bueno, no sé si ya para antes de dar la conclusión, ¿quieres agregar algo? Ya antes de despedirnos. No, perfecto. Bueno, pues es eso, es confiar en que la esperanza prevalece, en que los procesos necesitamos 3 grandes aliados, que es la fe, la paciencia y el gozo, ¿no? Cómo atravesamos este proceso creyendo en esa esperanza, en ser pacientes. No va a ser en un día, sabemos que... Y hay cosas que sí. Se toma Los su de tiempo. repente Y se de dio. repente se dio, sí, Claro. porque, o sea, yo he sido testigo de lo que no pasó en años. En un día, en un de repente. Dios lo hizo. Ajá, O sí, sea, sí. en un de repente Dios llegó y cambió completamente. Entonces las invitamos a que crezcan en estas 3 poderosas herramientas y que nos sigan escuchando a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube como Proyecto Íntimo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Adiós.